Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues yo aquí muy contento, a pesar de todos los males. Estoy muy contento en el programa de Cápsula del Yermendi, ¿verdad? Presentando la palabra. Eh, Estoy muy contento también porque el día de ayer me invitan eh, uno de mis hijos, mi nuera, mis nietos, mi esposa, ¿verdad? Yo nunca salgo, veréis. Eh, yo estoy aquí en las montañas. Por lo regular siempre estoy aquí, no bajo para nada. Pero me han invitado a comer pizza, ¿verdad? Y bajamos y fuimos a un lugar y estuve muy contento con mis nietos, dos de mis nietos y mi esposa, mi nuera y uno de mis hijos. Nos la pasamos muy bien y bueno, yo no soy muy afecto a la comida chatarra. Yo le digo chatarra a las pizzas porque pues son parte de la chatarra, ¿sí? De los alimentos que no son nutritivos. Eh, el día de hoy, pues, con mucho gusto, ¿verdad? Traigo para ustedes pues, un tema sobre los días pasados, ¿no? De la Navidad, ¿sí? Veréis, aquí hay una historia, ¿verdad? En lo que es la Navidad, hay una historia y varias preguntas de cómo fue que surgió la Navidad, por qué la Navidad, eh, quién la adoptó, cómo es que se pensó, ¿verdad? Tanto en el tiempo, el calendario, ¿verdad? Y las acciones, ¿sí? Entonces, pues a este tema le he llamado un día llamado Navidad. Y como vosotros ya sabéis, pues es una leyenda, ¿verdad? Porque no es otra cosa más que una leyenda narrada y escrita, ¿verdad? Al estilo del abuelo, de un servidor, el Dermendi, ¿sí? Y empieza como siempre empiezo los cuentos, ¿no? Pues ya que esto es una leyenda, ¿sí? Eh, lo empiezo así, ¿no? Érase que se era más allá de un lejano país en lo que se refiere al Medio Oriente, en un lugar, ¿verdad?, llamado Turquía. Bien, pero antes de continuar, ¿verdad?, con todo esto, pues les debo de aclarar que dentro de dicha historia, ¿verdad?, hay varias historias más. Así que empezaré por la primera. Las demás historias muy escuetas, ¿verdad? Muy simples, pues las iré nombrando. Ya si a alguien le interesa más profundidad sobre los temas, pues entonces ya me escribirá y yo con mucho gusto eh, contestaré o eh, enviaré un vídeo de lo que ustedes creen que sea necesario, ¿verdad? Como yo les decía, ¿no? En ese lugar llamado Turquía, ¿no? Del que estábamos hablando, allá por los años de los eh, 304, ¿sí? Eh,
Fijaos bien en lo que estoy diciendo porque son muy importantes las fechas, porque no hay coincidencias, está lleno de inconsistencias. Precisamente por eso yo les pido tengan pendiente en las fechas, que estábamos hablando del año de 304 después de Cristo, ¿sí? En esos años nació un varón, el cual se le puso por nombre Nicolás, ¿verdad? Se le puso Nicolás y fue oriundo de perdón, está aquí todo molestándome. Fue él oriundo de ¿cómo se llama? Se me olvida. Petara, ¿sí? Allá por la antigua Alicia. Es que son ciudades muy viejas que ya, de verdad, ¿no? Pues imagínense 304 y mucho antes, ¿no? Ya eran esas ciudades de Alicia, ¿no? En lo que es la Asia Menor, hoy en día, ¿verdad? Hoy ya en estos días, pues llamada Turquía, ¿sí? Pasando todo esto, ¿verdad? Él creció y entró al monasterio, un monasterio de Sion, así se llamaba. Él entró a estudiar allí, ¿no? Allí estuvo. Y así, pues, pasaron los días de que entró, ¿verdad? Los meses, los años, hasta que en algunos oyes de aquellos ayeres, ¿no? Fue nombrado arzobispo de la Mira, así fue, dentro de la misma Alicia, ¿no? De que estamos hablando, pero eso no es todo, porque pues se indica que incluso, ¿verdad? O que inclusive estuvo en el concilio de Nicea, ¿sí? Bueno, ese concilio de Nicea fue el primero, ¿no? Pero bueno, ya no lo explico porque hay demasiados católicos y ellos lo entienden, yo creo que lo saben perfectamente bien, ¿no? Bien, debéis de saber que dicho concilio fue convocado por el César, ¿no? De la Roma en aquellos tiempos, o Papa, porque pues ya era Papa Constantino de Constantinopla, ¿no? Ya esa historia se las he narrado en otros vídeos, ¿no? O sea, que con esto me refiero a lo que es Constantino, ¿verdad? Que fue el creador, ¿no? Fue el creador de lo que es hoy la religión católica y fue como les dije antes, ¿no? El primer concilio, perdón, en la historia del papado, ¿sí? Y en ese entonces, ¿verdad? Nicolás tendría no más de 21 años, 21 años, fíjate, en el primer concilio. Y esto deben de checar esas fechas, ¿no? Mirad, aquí es donde ya empieza a abundar las inconsistencias, ¿sí? Ya que el César Constantino crea la religión católica en el año de los 325 después de Cristo, ¿sí? 325. Y la pregunta obligada sería, ¿no? ¿Cómo es que Nicolás estudió dentro de un monasterio católico, ¿verdad? Y después de años, años, se tituló de obispo, ¿sí? Bien, para que esto ustedes lo mediten, ¿sí? Bien, pasaron los años, ¿verdad?
Y ya por los 345 después de Cristo, Nicolás muere, y en lo que pues es el tiempo, ¿no? Pues este continúa hasta, o sea, me refiero al tiempo, ¿no? Continúa, después de su muerte, continúan los años, ¿verdad? Y llegan a los 1100 de nuestra era, ¿no? A los 1100. Resulta que se cree que ciertos mercaderes itálicos, ¿verdad?, los cuales pasaban por lo que era la ciudad de Mira, supieron, escucharon, ¿verdad? Y después indagaron que allí en esa ciudad había existido un hombre llamado Nicolás, ¿no? Y que había sido obispo y que también había participado en el concilio de Nicea, ¿sí? O de Nicea, y que además había tenido historias, ¿verdad? Historias santas y muy dramáticas. Así que, pues estos seres, ¿verdad? Emocionados eh, por dichas historias, ¿verdad? Y indagaron el camposanto en donde se encontraban sus restos, ¿verdad? Así que acudieron al panteón pues a una hora pertinente, ¿no? Y sacaron los restos de Nicolás y se los llevaron. Se los llevaron a un lugar, ¿verdad? Llamado Bari, o sea, en la Itálica, ¿no? Todos los que recorrieron. Y después ya cuando llegaron y todo esto pasó y fueron a la iglesia, ¿verdad? Y con los directores de la religión católica, ¿no? Y contaron la historia y hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, después de todo esto, su sepulcro es consagrado y se le nombra con la palabra de santo, o sea, San Nicolás, ¿sí? Cuenta la leyenda, ¿verdad?, que hubo un tiempo en que ese famoso fraile, ¿verdad?, fue notificado por algunos lugareños, los cuales le contaron, bueno, esto es cuando en vida, ¿no? Cuando él vivía, le contaron unos fuertes comentarios sobre una familia en desgracia, ¿sí? Así que, pues, su interés por saber más de esto, ¿verdad?, lo indujo a hablar con el padre de la familia. Y lo que se dijo en privado, ¿verdad?, porque hablaron en privado, fue que dicho hombre nadaba en la pobreza. Por tanto, este infortunado ser, ¿verdad?, al ser incapaz de dotar pues de un patrimonio, ¿no?, a su familia, y en este caso pues eran 3 hijas, ¿no? Y que a causa de esto pues estaba a punto de abandonarlas a su suerte. Bien, pero sería mejor que se hiciera una pausa, ¿verdad?, aquí en lo que es la dicha historia, ¿verdad?, y explicar los motivos que llevaron al hombre a esta difícil decisión, ¿sí? Resulta que pues en esos tiempos, ¿verdad?, el patrimonio del que el hombre hablaba, ¿verdad?, era la dote, esa famosa dote, la que pues se tenía que ofrecer a la persona que se casara con cada, perdón, con cada una de ellas, ¿no? Y que en este caso pues eran las 3, ¿no? Las 3 hijas. Pues esta era la costumbre de, pues, de aquellos hoyes, ¿verdad?
esta dote, ¿no? Y además que la dichosa dote, ¿verdad?, servía para la manutención de la dichosa esposa, para que ella no, pues, para que ella no fuese una carga para el cónyuge, ¿sí? Y en caso de la separación o el divorcio, ¿verdad?, si es que esto llegase a suceder, ¿verdad?, pues la dote sería devuelta en su totalidad a la casa de la esposa, ¿no? Pues era la costumbre de aquellos tiempos, ¿no? Y en dicho lugar de la historia, ¿sí? Al ver y saber de todo esto, este monje llamado Nicolás, creo que le llaman aquí Nicolás, ¿sí? Cogió dicho asunto y lo resolvió él mismo, ¿no? Prohibiéndole al padre de las nenas, ¿verdad?, que diera uso de una decisión nada buena. Así que, pues, quedando en un acuerdo, porque llegaron a un acuerdo, ¿no? Llegaron a un acuerdo en el que Nicolás fue proveyendo muy en secreto entre el padre y él, muy poco a poco, la parte de esa dote, ¿sí? De esa dote que sería repartida entre tres, ¿sí? Porque eran tres hermanas, ¿no? Pero también fue la manutención, ¿eh? O sea, no nada más la dote, también contribuyó Nicolás con la manutención y toda la vestimenta para ellas en cierta forma de regalos, ¿sí? Debéis de saber que en esos hoyes, si las mujeres no se casaban o no fueran destinadas a, pues, a no poder tener dote, estas desgraciadamente pues estarían propuestas, ¿no?, como unas servidoras sexuales en cualquiera de los lugares, como posadas, las calles u otras partes, ¿no? Todo esto se daba por un repudio, ¿no? Un repudio a la falta de ingresos o la escasez de los dineros, ¿no? Así eran sus costumbres, ¿no? Bien, los días volvieron semanas y las semanas meses y los meses se convirtieron en años, y al paso del tiempo y cuando todo estaba ya resuelto, el monje Nicolás muere y su partida no solo fue pues muy sentida y dolorosa para el padre de las mujeres, sino que tenía una gran deuda con el dicho monje, ¿no? Así que pasaron los meses, fueron varios de lo que ocurrió, ¿verdad? Y resulta ser, pues, que un día, ya no soportando más, ¿verdad?, dicho hombre, toda esta carga que llevaba en su conciencia, empezó a difundir la historia de su vida, ¿sí? Y ahí en esa historia, pues decía que cómo Nicolás le ayudó. Así que este suceso, ¿verdad?, dio origen a que todo aquel, ¿verdad?, que supo sobre lo que fue esa historia y en memoria de aquel buen hombre, se diera como un acto de fraternidad y de buen corazón, e hicieran todos ellos lo mismo, ¿no? Imitando a Nicolás, ¿no? Obedeciendo así algún beneficio o regalo en aquellos primeros días de diciembre. Esto como para no olvidar a Nicolás, ¿sí? Lo hacían como ya pensando, ¿no?, en que para que no se perdiera la imagen de este católico ser,
Nicolás, pues se siguiera repitiendo, ¿verdad? La historia a través de ellos con los regalos y así volverse una tradición. Veréis, el nombre de el nombre de Santa Claus es tan solo una alteración, ¿verdad? Estoy hablando de la palabra, ¿sí? Del nombre nada más, ¿sí? Es una alteración de lo que fue el holandés, porque en el holandés era él interpretado, ¿verdad? Como Sinterklaas, ¿sí? Algo así contrario, ¿verdad? A la clase de vida que llevaba Nicolás, ¿sí? Ya que el monje, pues, era según, pues, muy austero y el de Holanda, ¿verdad? Era una copia de Nicolás, ¿verdad? Pero una copia de mejor clase, ¿no? Como también en abundancia, podríamos decir, ¿no? En abundancia en lo que son los dineros, ¿no? Pues lo representan ellos como un acólito adinerado con su capa y su caballo, ¿no? Un clérigo vestido de rojo y blanco, modificado en el aspecto, ¿no? Como todo un señor bonachón, regordete, pues con barba blanca, larga, así como un cinturón ancho y negro, ¿no? Con las botas negras, pues ustedes ya saben cómo es, ¿no? Eh, pues claro, ¿no? Sin faltar sus renos, ¿no? Los renos fantásticos, esos voladores, y su trineo mágico, ¿no? También con un gran saco, ¿no? Ese saco tan especial, ¿no? El cual estaba encantado. Por tanto, pues nunca faltaba un regalo para dar, pues siempre se llenaba de regalos, como por arte de magia, ¿no? Y nunca se vaciaba dicho saco, ¿sí? Veréis, en lo que respecta a mí, ¿no? Mi más humilde petición a toda esta historia que estoy contando, ¿verdad? Es que nunca jamás destruyan esta bellísima tradición, recordando por siempre a Nicolás, el buen monje, ¿no? Bien, todo este rollo se dio porque en tiempos de lo que son las navidades, ¿no? Nadie podía salir al trabajo. Así que, y nadie podía salir porque como en todo lo que es Europa, en aquella parte de ella, neva, ¿verdad? Neva muy fuerte, suben metros la nieve, entonces no se puede salir y no se puede llegar al trabajo, es muy, además de difícil, estresante y peligroso, ¿no? Entonces, la opción era, ¿no? Que pues se dieran las vacaciones, pues, ¿no? Porque al no poder trabajar todo ese tiempo hasta que el deshielo empezara a quitar la nieve y hacer los caminos con pala, porque pues aquellos años eran difíciles, ¿no? No había una tecnología como para hacerlo pronto, pues optaron por las vacaciones, ¿no? Por dar vacaciones y de esta manera aprovechar dicho tiempo. Eso las industrias, ¿no? Las industrias, las escuelas y todo lo hicieron, ¿no? Lo pensaron. De hecho, sería el Papa, ¿no? Julio, bueno, ya después en esos años, ¿no? El Papa Julio I, quien
prefirió el 25 de diciembre, ¿verdad? Lo cual llevaba a todo esto a festejar el supuesto, el supuesto nacimiento de Jesucristo. Pero porque Jesucristo no nació en diciembre, como les cuentan, ¿no? Esto fue gracias al Papa Julio I, ¿no? Eh, que, que lo hizo, ¿no? Que lo hizo así, para que, por todo esto que estoy hablando, ¿no? Por todo lo que pasó, que no podían salir y que las fiestas y todas estas que se vienen ahorita que les voy a contar, ¿no? Se revolvieran con todo lo que el Papa hizo, ¿no? Este Papa, porque él prefirió poner el 25 de diciembre como un supuesto nacimiento de Jesucristo, pero esto en realidad, porque Jesucristo pues nació en abril, ¿no? Que no tiene nada que ver. Pero que en realidad fue para anular. Fijaos bien en lo que voy a decir, porque es importante. Fue para que se anulara los saturnales que le llamaban, ¿no? Los cuales loaban, ¿verdad? O alababan pues el nuevo renacimiento del año de los romanos. A eso se debía, en el mes de diciembre y entre todos estos días del 17 al 23, ¿no? Y porque se llevaba todo eso, ¿no? Entonces él escogió el número 25 para que naciera el Señor y que no sé qué. Y lo demás, pues ya saben, ¿no? Las piñatas y todas las posadas y todas esas festividades, ¿no? Que se daban, pero que en realidad eran para otra situación, otra onda, ¿no? Nada que ver. Bien, ahora les diré que esta costumbre, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿no? De la Navidad, en la cual no solo hay intercambio de regalos o simplemente obsequios, sino que había, y estoy hablando de aquellos años, ¿no? De los romanos, ¿no? Había intercambio de regalos, ¿sí? O sea, los obsequios, sino que también había abrazos, ¿sí? Los abrazos fue una práctica esta, como les repito, ¿no? De los romanos en la antigüedad, en las fiestas, ¿no? En la que le llaman, ¿no? La Saturnalia, ¿no? Y que era una festividad, pues, muy importante y religiosa, ¿no? Que conmemoraba el culto, además, fijaos bien en lo que estoy diciendo, ¿no? Porque ahí se conmemoraba, muy importantísimo esto, el culto al dios Saturno, uno de los padres más divinos e importantes de la civilización romana. Sí, señor, eso era. Ahora, pues, la gran fiesta de Navidad, ¿no? Estas son las otras historias que les estoy contando, escuetamente, ¿no? Pero ya si alguien quiere que yo las profundice, con mucho gusto. Ahora, la gran fiesta de la Navidad, ¿verdad? Fue introducida por un rey, por el rey Jacón, así le decían, así se llamaba, el Jacón el Bueno, así se le conocía. Eso fue en el siglo X, pero también los romanos en ese tiempo festejaban la fiesta del 25 de diciembre, ¿sí? O sea, la fiesta de la Natalis Solis Invicti, ¿sí? Y está muy asociada, ¿verdad?, al nacimiento del dios Apolo. Todo esto se dio cuando Julio César, ¿verdad? Porque ahora ya nos vamos a la historia, ¿verdad? Todo esto se dio cuando Julio César introdujo su calendario en los años 45 antes de Cristo, ¿sí? De allí que se tomó la idea de festejar el 25 de diciembre la fecha del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Y todo esto, ¿para qué?
pues para engañar a los cristianos de que en la realidad, ¿verdad? Porque ellos, me refiero al Vaticano, ¿no? Veneran, o sea, toda la Iglesia Católica, los sacerdotes, ¿no? Ellos veneran, no veneran a Jesucristo, porque la realidad es que el papado sigue secretamente creyendo y adorando a sus dioses, ¿no? Y hasta venerándolos muy claramente, ¿no? Engañando a los cristianos católicos, pero ellos así lo aceptan, pues allá, ¿no? En fin. Bien, esto del pesebre, ahora vamos con lo del pesebre antes de que se me olvide, ¿no? Esto del pesebre, fijaos bien en esto, ¿no? Es una historia que no sé si ya se las conté y si no, se las voy a contar porque es una historia muy interesante, ¿no? Esto del pesebre fue una idea del monje, porque había otro monje también, ¿no? El monje Francisco de Asís, sí, así se llamaba. Y por eso les digo que si no se las he contado esa historia de Francisco, se las voy a contar, es interesante. Y todo este rollo, ¿no? Que lo realizó él con un establo del tamaño real, ¿no? Con unos animales reales y personas y todo eso, ¿no? En la aldea se llamaba de Grequio, ¿de qué? Ay, no me acuerdo bien, pero sí, era Grecio, era Grecio la aldea esa. Por cierto, vecina de Asís, ¿sí? Vecina de Asís, porque él es Francisco de Asís, porque había nacido en Asís, ¿no? Por eso, en la Itálica, ¿no? Allá por los 1200 de nuestra era. Ahora, vámonos al árbol de Navidad, ¿no? Ah, bueno, esto fue idea de todo un germano, ¿no? Allá por los 800 de nuestra era, claro, ¿no? Sucedió cuando un ser llamado Bonifacio, ¿verdad? Taló un árbol de roble para dedicarlo al dios Thor, o sea, un tótem, ¿no? En lo que es la religión de la GES, ¿no? Pero cuenta la leyenda, ¿verdad? Que dicho hombre leía los evangelios. A mí esto se me hace, la verdad, muy raro, ¿no? Leía los evangelios, así que emocionado, ¿verdad? Emocionado al leerlos, ofreció un árbol de paz, el cual representaba la vida eterna, ¿sí? Adornándolo con manzanas y con velas. Y luego, pues todo esto yo me pregunto, sí, porque yo me pregunto, ¿no? Que se adoraba a Thor, porque creía en los dioses, en sus dioses de ellos, ¿no? Se adoraba a Thor, ¿por qué leía los evangelios o el evangelio? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues ustedes podrán, contestarse, ¿no? Y pensar, meditar en todo esto, ¿no? Yo ya les dije más o menos cómo, cómo fue que surgió el pesebre, el árbol de Navidad y todas esas cosas, ¿no? Cómo surgió la Navidad y por qué, ¿verdad? ¿A qué se debió? Pues a tanta nieve, ¿verdad? Y que no se podía trabajar, tenían que darle vacaciones, ¿no? Para que las industrias, ¿verdad? O para que las compañías que daban trabajo no perdieran. Porque de todas maneras no iban a llegar, que pues todo estaba parado. Y otras, ¿no? Además, para quitar costumbres que los católicos no querían y irlas desechando poco a poco, ¿no? Como pasó en América igual, que llegaron los españoles y poco a poco siguieron la misma táctica, ¿no? Quitar poco a poco las costumbres náhuatl
para meter sus costumbres de ellos, ¿no? Y engañar a la gente. Pero en fin, bueno, pues yo concluyo con esto, ¿no? Me despido. Ustedes dirán, meditarán y se contestarán, ¿verdad? Y pues yo, feliz año nuevo, felicidades en las navidades pasadas y todo esto, ¿no? Que sean felices. La vida sigue, unos se van y otros se quedan. Y pues yo voy a tener que preparar mi salida, ¿verdad? Y despedirme en el abuelo, el de Hermendi.